Estamos ya en el aire, efectivamente. Buenas tardes o buenos días, según desde qué lugar, desde qué territorio se incorpore cada quien. Bueno, tanto a las que estáis presentes aquí como a las que nos acompañáis virtualmente en estas nuevas cosas que estamos viviendo. Bienvenida también a Cristina Carrasco, que nos acompaña desde Barcelona. Esperamos que hayáis podido descansar en esta pausa del mediodía y retomamos ahora la sesión de la tarde de este primer día del Congreso de Economía Feminista. Vamos a tener ahora una mesa de diálogo, que bueno, ahora la introduzco un poquito más, y después terminaremos a las 5:30, horario de acá, de Bilbao, y 15 minutos después comenzarán las sesiones, la segunda franja de sesiones paralelas. Ahora estamos en esta mesa de diálogo entre Mariluz Esteban, que está aquí con nosotras en Bilbao, y Cristina Carrasco, que nos acompaña en este caso desde Barcelona, aunque en principio iba a ser desde Chile. Y hemos titulado esta mesa Ampliando miradas para abordar momentos complejos. Entonces vamos a intentar poner en diálogo distintas miradas. La mirada de Cristina Carrasco es una economista feminista que probablemente quienes seguís el mundo de la economía feminista la conocéis fijo. En el Estado español ha sido un referente central, en el marco, por tanto, de estos congresos, pero también, bueno, pues dentro de lo que es toda esta mirada de economía feminista que podríamos decir tiene ciertas particularidades, construida desde el Estado español y desde Abya Yala. Entonces, una persona que ha jugado un rol fundamental, profesora jubilada de la Universidad de Barcelona, chilena de origen, vivió muchos años en Barcelona y ahora está de nuevo en Chile, en Chiloé, en una isla, involucrada en movimientos ciudadanos, movimientos campesinos también allí de base, ¿no? La escuela campesina y luego también como construyendo esta idea de economía feminista emancipatoria, en concreto desde el grupo de trabajo de Claxo, que tiene ese mismo nombre, ¿no? Y el último libro que han sacado, y lo comentamos porque, bueno, pues porque está muy reciente y precisamente se adentra en los tiempos en que estamos viviendo, es Reexistiendo en Abya Yala, desafíos de la economía feminista en tiempos de pandemia. Está coeditado con Natalia Quiroga y está publicado por Madreselva y en el Estado español por Polen. Entonces, que sepáis ahí. Y Cristina Carrasco, con esta mirada también con un pie en, digamos, el vientre del monstruo, en esta fortaleza llamada Europa, pero con el otro pie al otro lado del charco en Abya Yala, va a dialogar con Mariluz Esteban, que es la segunda persona que nos acompaña. Ella es profesora e investigadora en el ámbito de la antropología, en concreto aquí en la Euskal Herriko Unibertsitatea, y su último libro, bueno, no su último, el último lo va a mencionar ella, el penúltimo, Feminismos y transformaciones en la política, tiene, entre otras cosas, un capítulo entero dedicado a los cuidados. Entonces, nos va a proporcionar toda una mirada desde la antropología, con temas que ha trabajado desde ahí, los cuerpos, la salud, las emociones, el amor también, esas cosas que para los economistas clásicos son tan poco económicas y para las economistas feministas sí consideramos profundamente que son económicas, pero quizá no hemos sabido todavía integrarlas bien en el análisis. Entonces, también, ¿qué aportes se nos pueden hacer a la economía feminista desde otras disciplinas? Entonces, ellas son las dos personas que van a estar con nosotras esta tarde o esta mañana. Y vamos a intentar organizar esta sesión 1 hora y media. En principio, la idea es que Cristina y Mariluz dialoguen alrededor de 50-60 minutos, para luego tener un espacio más o menos de 30 minutos de diálogo, tanto con quienes estáis presencialmente como con quienes queráis dar vuestras impresiones, comentarios, preguntas por el chat de YouTube. Y hemos intentado organizar un diálogo de verdad, a ver si funciona, porque bueno, pues nunca es tan sencillo y más encima en esta modalidad mixta. Y el primer asunto que planteábamos abordar, que les queríamos lanzar a Cristina y a Mariluz, es cuál es su lectura del momento presente, de eso que hemos llamado estos tiempos complejos. ¿Cómo leen este contexto desde el que hablamos y, sobre todo, en el que intentamos incidir? Sabemos que Cristina tiene una mirada también ahora muy centrada en las revueltas populares que se están viviendo por allá, que Mariluz tiene reflexiones en torno al movimiento feminista más cercano. Entonces, cuando queráis, quizá empezamos contigo, Cristina, que así vienes un poquito más presencial a la sala. ¿Qué lectura querrías compartirnos de este momento presente?
Bueno, hola a todas, todos, todes. Realmente muchas gracias, Amaya, por invitarme y al grupo de Euskadi por haber organizado, que no es fácil en estos tiempos, no haber organizado el Congreso. Y realmente, bueno, me emociona casi volver a compartir, ¿no?, en un Congreso de Economía Feminista después de todo lo que estamos viviendo. A ver, voy a hacer un repaso, bueno, muy rápido de lo que pasó en Chile, conectándolo después con Colombia, y acabaré con dos pinceladas de cuáles serían las grandes diferencias hoy, creo, entre Europa y Abya Yala, ¿no? A ver, en Chile hay que entender que la Constitución, que aún está vigente, es del año 80, o sea, la aprobó la dictadura, ¿no?, con el neoliberalismo. Y entonces ahí había un escenario para poner a Chile en el centro del neoliberalismo, porque había una dictadura que no permitía absolutamente ninguna respuesta social y una derecha política que les daba confianza. Bueno, esto significó enormes desigualdades, una precariedad del sistema sanitario, educativo, un sistema de pensiones privado, etcétera, ¿no? O sea, grandes negocios de la financiera, y hoy hay una precariedad y una pobreza impresionante. Entonces, esto también podemos generalizarlo, ¿no? Abya Yala, pues más o menos están todos así. En Chile, entonces, del 2010, la dictadura, recordemos, acaba en el 90, del 2010, es decir, 20 años después, empiezan las movilizaciones enormes, ¿no? Primero, estudiantes secundarios, estudiantes universitarios, movimiento feminista muy potente, los grupos contra las pensiones privadas, etcétera, etcétera. El 18 de octubre, o sea, durante una década, pero la gracia de estos movimientos era cada uno con unas demandas específicas, pero todos apoyaban todo, ¿no? Y aquí no había ni partidos ni sindicatos, todo eran movimientos sociales, con una capacidad de movilización impresionante. El 18 de octubre, el gobierno sube 30 pesos el pasaje del metro. 30 pesos que no es nada. Pensemos que un euro tiene 800 pesos. Y entonces salen ya rabiosos los estudiantes secundarios. Los primeros que salen se toman las estaciones de metro, etcétera. Al día siguiente, las calles de todas las ciudades de Chile están llenas de gente. Entonces fue como la chispa y empezó la movilización global, ¿no? En todo esto las mujeres, insisto, han sido muy protagonistas, pero además la mayoría de estos movimientos sociales han ido cada vez más aceptando y así asumiendo las propuestas feministas, ¿no? El 21 de noviembre, en medio de todas estas movilizaciones, nos amanecemos con un pacto que han firmado los partidos que han estado 3 o 4 días encerrados de espaldas a la ciudadanía, excepto dos partidos pequeños, y firman un pacto donde ya, porque en los movimientos se pedía asamblea constituyente, que tiene una serie de características, y el pacto hace convención constitucional, que no es lo mismo, ¿no? El poder de una y otra no es lo mismo. Y además muy marcado y con unas normas muy claras que no voy a empezar ahora a contar. Bueno, a partir de aquí decidimos participar y las movilizaciones siguieron. Viene febrero, verano, se ralentizan y ya empezó, marzo ya viene, llegó el 8 de marzo, hicimos las manis feministas, y a la semana siguiente ya nos encerraron a todos y esto fue un regalo maravilloso para el gobierno. La represión fue brutal. Hay 420 personas con daños oculares, algunos los dos ojos, otros un ojo. Es decir, ya disparaban a la cara, ¿no? Bueno, y así muchísimas violaciones, etcétera, en las comisarías. Llegó el plebiscito se ganó ampliamente, llegaron las elecciones a los constituyentes, se ganó ampliamente, curiosamente, además, para que se había conseguido que fuera paritaria, ¿no? Y entonces había todos los partidos presentaban listas cremalleras y los movimientos sociales también. Y entonces, si de una lista salían, por ejemplo, 3 o 4 hombres y una sola mujer, tenían que cederle los puestos a las mujeres que tenían más votos, aunque fueran muy poquitos. Y pasó lo contrario. En 4 listas tuvieron las mujeres que ceder los puestos a los hombres porque habían salido muchas más mujeres que hombres, ¿no? Bien, hasta aquí estamos y ahora estamos en un proceso. Ahora a principios de julio empieza a funcionar esta convención. Ahora lo importante es que sean abiertas a la ciudadanía, que las transmitan por streaming y que los debates los vamos a mantener en los movimientos sociales, en la calle, en todas partes. Queremos saber qué se discute, cómo se discute, quién está diciendo qué y nosotros vamos a discutirlo fuera. Y entonces la derecha ya está haciendo una campaña del terror terrible, que yo recuerdo en la época de Allende.
O sea, nos van a quitar la segunda vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora estamos en este momento. ¿Qué pasa en Colombia? Algo muy parecido, ¿no? Con todas las diferencias que tienen los territorios. Ahí el motivo directo fue una vergüenza presentan un proyecto de reforma tributaria absolutamente regresivo, es decir, aumentaban todos los impuestos indirectos, bueno, etcétera, muy regresivo. Y entonces empezaron las movilizaciones. La represión también ha sido brutal, hay muchas muertes, y ahora, bueno, aquí eran más o menos los sindicatos los que estaban controlando la situación y lo han reducido por las muertes directas de la represión y las muertes, o sea, los contagios por COVID que estaban habiendo, ¿no? Entonces, en este momento está así, pero yo creo que es una chispa que puede encender en muchos más lugares, ¿no? Perú, ya sabemos, las elecciones ha ganado el compañero Castillo, pero la Keiko Fujimori no se resigna, y esta mujer, claro, es que su padre fue un ladrón, todavía está en la cárcel, y ella, pues se dice que si no sale presidenta va a tener que ir a los juzgados, ¿no? Es decir, y esta situación del 50-50 se da casi en todos los lugares. Pero después hay cosas más específicas, no sé, por ejemplo, en Argentina se aprobó la ley de aborto, ¿no? Que en Chile no existe, o sea, existe una mucho peor, ¿no? Etcétera. O sea, yo creo que aquí todos los países están en revueltas importantes. Y yo diría, si miramos así un poco la realidad hoy, diría cuáles son como las principales, dichas en 2 minutos, como diferencias entre estos dos mundos. Bueno, por un lado yo creo que el neoliberalismo en Abya con todas las privatizaciones es muchísimo más duro, y con esto yo creo que a mí me recordaba el cercamiento de los comunes, ¿no? De la época de la Edad Media y en adelante. Y yo creo que hoy podríamos denominarlo un cercamiento a la vida, ¿no? De la vida de los ciudadanos. Con todo lo que están haciendo, es un cercamiento a la vida. Estas vidas ya no importan. Y yo creo que, bueno, aparte de la presencia de pueblos originarios, que realmente estamos muy incorporados unos y otros, ¿no? Ahora con todas las demandas y con toda la Constitución, que ellos tuvieron puestos espacios reservados, y las economías campesinas, sobre todo de mujeres, que también son muy potentes. Yo creo que el elemento tal vez clave de diferencia es el extractivismo. El extractivismo ya no es solo los mineros antiguos de siempre, sino que ahora se ha generalizado, es agrícola, es maderero, es marítimo, etcétera. Es todo, y esto en todo Abya Yala. Está como localmente determinado, pero globalmente articulado, ¿no? Y entonces en las últimas décadas han adquirido muchísima importancia, hay toda una reestructuración territorial, los impactos ambientales a gran escala, efectos sociales, económicos, etc. Hay autores y autoras que están escribiendo sobre esto y dicen que es imposible entender lo que está pasando ahora en el siglo XXI en Abya Yala si no se considera el papel de los extractivismos, ¿no? Porque ha significado desplazamientos de tierras, muchas comunidades antiguas ya no las van a recuperar, bueno, un saqueo brutal, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que ahí y las mujeres están defendiendo muchísimo porque eran sus territorios, ¿no? Sus cuerpos y sus territorios. Bueno, si después se quiere que ahondemos en algo, pero así me ciño a mis 5 minutos. Ahondaremos todo lo que nos dé el tiempo, seguro se nos queda escaso, pero nos planteabas entonces, Cristina, un momento de profunda disputa, ¿no? De disputa entre un neoliberalismo que se profundiza. Hablaba Antonella esta mañana también del capitalismo financiero depredador como una... Decía que le recordaba el feudalismo, tú hablabas también de un nuevo cercamiento que te recordaba el cercamiento de los comunes. Entonces, ¿qué contexto de profundización o de mutación, incluso de un capitalismo más depredador todavía estamos viviendo? Y cómo frente a eso hay revueltas populares donde tienen un papel clave las mujeres y los planteamientos feministas también, ¿no? Entonces, siendo esta un poco la mirada desde Abya Yala, pero con esa conexión con esta Europa, Mariluz, ¿tú cómo lo ves? Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik eta arratsaldeon, buenas tardes y buenos días. Y bueno, yo lo primero que quiero decir es que yo soy una extranjera en este ámbito
con muchas amigas presentes, por lo menos en la sala, pero a veces hablar delante de las amigas tampoco es más fácil que hablar delante de desconocidas. Y bueno, yo me voy a referir, voy a hablar sobre todo desde el País Vasco. Conozco algo también de lo que pasa en el mundo, pero lo que mejor conozco es lo del País Vasco. Y sobre todo voy a hablar del tema del momento del feminismo o algunas cuestiones que yo veo del momento del feminismo, ¿no? Hablamos desde el País Vasco y claro, es difícil definir un poco la sociedad vasca, pero yo si tuviera que decir algo diría que es una sociedad muy conservadora, más de lo que pensamos. Incluso diría que es una sociedad conservadora prepotente, quiero decir que pensamos que vivimos mejor que otros lugares del mundo o incluso de Europa, con, eso sí, diría yo, con una capacidad reivindicativa o de reacción notable. Yo creo que seguimos teniendo una capacidad, ¿no?, reivindicativa importante y presencia de movimientos sociales y sectores que protestan, y también un desarrollo importante de las políticas de igualdad. Hoy a la mañana, en la apertura del Congreso, me estaba fijando en los discursos que estaban haciéndose, ¿no? Y no había demasiadas diferencias, tal como yo los oía, entre los discursos de las organizadoras del Congreso y las políticas que estaban hablando, ¿no? Yo decía, hemos llegado a un momento donde ya en los discursos no hay mucha manera de diferenciar, ¿no?, en dónde está cada cual, y hay que ver las políticas concretas, por supuesto, ¿no? Claro, entonces, en ese contexto de sociedad vasca, con un desarrollo de políticas de igualdad muy importante, un montón de profesionales feministas, ¿no?, muy bien preparadas, que están trabajando en instituciones muy diversas, un movimiento feminista, ahora voy a hablar un poco, pero bueno, todavía fuerte, pues bueno, y una situación, ¿no?, de la pandemia, que también quiero hablar un momento, que nos ha pillado y que yo creo que no estamos sabiendo reaccionar, ¿no? Con el tema de cómo estamos reaccionando los movimientos sociales y el feminismo frente a la pandemia, hay distintas lecturas, por lo tanto yo voy a dar una y no quiero cerrarlo, ¿no? Me parece que todavía tenemos mucho que hablar de esto, pero yo creo que los movimientos sociales y el feminismo no estamos reaccionando mucho. Alguna gente dice, bueno, quizá el feminismo, la virtud que puede tener o el mérito que puede tener es hacer análisis un poco más tranquilos, más serios, no hacer una cosa precipitada, y poco a poco vendrán los análisis, ¿no? Bueno, no lo sé, yo creo que hay también una falta o una reacción, digamos, un poco precaria, ¿no? Si echamos para atrás, claro, venimos del éxito, ¿no?, ineludible de las huelgas del 18 y del 19 y en concreto en el País Vasco, de las quintas jornadas feministas de Euskal Herria, ¿no?, de Durango, de noviembre del 19. Y después de las jornadas, yo creo que se puede decir, si me permitís sintetizarlo mucho, que había una mezcla de efervescencia, de éxito, pero también una cierta resaca, ¿no?, una cierta resaca que traíamos ya también de las huelgas, ¿no?, el 18 y 19. Digo resaca también en el sentido de que estábamos, me parece a mí, como preparándonos para ver cómo seguir avanzando, por ejemplo, en la coordinación del feminismo, cómo intentar una agenda común, que en los últimos años no ha habido demasiada agenda común. Y en esto, pues bueno, pues por una parte nos llega la pandemia y por otra vemos la reacción de la derecha, que yo creo, o yo por lo menos no esperaba que iba a ser tan específica, tan directa contra el feminismo y las mujeres, ¿no? Y en esto llega la pandemia y ya digo, mi opinión es que, bueno, que nos ha afectado y nos afecta mucho, yo creo que todas lo sabemos, nos afecta como personas y nos afecta también como movimiento, y yo creo que no estamos reflexionando suficiente sobre esto. Y yo cada vez que tenemos alguna reunión, por ejemplo en mi pueblo, ¿no?, en Basauri, digo, bueno, hablamos de cómo estamos, y hablamos 5 minutos de cómo estamos y seguimos hablando de la siguiente campaña como si no pasara nada, ¿no? Bueno, lo estoy un poco simplificando, pero creo que me entendéis, ¿no? Creo que ha habido, bueno, hay una reacción, además, un cierto escepticismo del feminismo frente a la crisis, ¿no?, y a cómo se ha gestionado la crisis. Claro, la crisis se ha gestionado desde arriba, sobre todo, aunque ha habido iniciativas ciudadanas, ya lo sabemos, pero se ha gestionado desde arriba y, claro, eso siempre es difícil de aceptar, porque además ha habido muchísimos errores y muchísima improvisación. Pero a mí me ha sorprendido y me sigue sorprendiendo que no haya un discurso o una elaboración feminista colectiva mayor sobre el tema de la sanidad pública, la salud pública, la ciencia. A mí me sigue sorprendiendo. Es verdad que ha habido personas individuales, feministas individuales, que han hecho textos interesantísimos. No lo quiero, pero creo que como colectivo, en algunos temas, por ejemplo, en el tema de los cuidados, que luego vamos a hablar, pues sí que no ha habido algunos cambios y creo que hay que reseñarlos, pero en general diría que no. Y bueno,
En todo caso, yo creo que también la pandemia tendríamos que analizarla, ver el impacto negativo y también el potencial que está teniendo la pandemia. Y tampoco sé si estamos analizando bien el potencial que está teniendo como movimiento y como luchas sectoriales, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos el momento de disputa del feminismo, que le podemos llamar de muchas maneras. Yo últimamente estoy hablando de que estamos en una época de fisiones, no de fusión del feminismo, que quizá fueron las huelgas, sino de fisión, ¿no? Digo por tampoco, a ver, porque una cosa que me gustaría plantear es que tenemos que encontrar también un lenguaje para hablar de lo que está pasando. Hay que cuidar cómo vamos a hablar o cómo estamos hablando de lo que está pasando, me refiero a las disputas, ¿no? Las tensiones sobre ciertos temas, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me interesa, por ejemplo, muchísimo pensar en si vamos a ser capaces de debatir no solo sobre lo que está pasando, sobre los conflictos. En la comida Antonella decía, por ejemplo, tenemos que ser capaces de discutir sobre los conflictos juntas, ¿no? Sobre lo que está pasando, pero también sobre el debate en sí mismo, ¿no? Yo creo que sería un buen momento para revisar, o estamos en un buen momento, por lo menos en el contexto nuestro, para revisar cuál es nuestra cultura del debate. ¿Qué cultura del debate hemos tenido, o culturas, si queréis en plural, y cómo queremos debatir? Claro, podéis decir, bueno, parece que hay sectores feministas que no quieren debatir. Bueno, eso es un problema, por supuesto, pero entonces, ¿cómo vamos a invitar a la gente a debatir? ¿Cómo vamos a traerlas al debate? Hay muchas personas, muchas feministas que queremos debatir. Yo creo que hace falta debate serio sobre algunos de los problemas que están sobre la mesa y que se están simplificando excesivamente, me parece a mí. Bueno, pues si queremos debatir, ¿qué cultura del debate? Tendremos que hablar, no me quiero alargar, pero tendremos que hablar de todo el tema de las redes sociales. A mí también me extraña, yo os estoy hablando más de lo que me extraña que no se estén haciendo congresos o jornadas sobre qué hacemos las feministas con las redes sociales, cómo las utilizamos para bien o qué conflictos están. No se está hablando de eso, se habla en grupitos, pero no se está haciendo una politización de lo que está pasando, por ejemplo, con redes sociales, que no digo que no se utilicen, sino cómo utilizarlas, ¿no? Y bueno, todo este tema del debate me interesa mucho y me interesa también porque yo creo que es un momento donde tenemos que intentar una agenda común, las feministas, en el mundo, pero desde luego también en sitios concretos como puede ser el País Vasco o el Estado español, si lo ampliamos un poco, ¿no? Ayer, y con esto ya termino, ayer le oía a una persona que es un momento también de polarización, ¿no? Hay muchas polarizaciones y entonces en ese momento de polarización, pues las abolicionistas, las regulacionistas, ¿no? Ahí no tenemos nada que hacer. Y yo pensé que la gente que vivimos en el País Vasco venimos de toda la reflexión que estamos haciendo sobre el conflicto vasco. Y una de las cosas que estamos reflexionando es que no podemos hablar de dos bandos, ¿no? Es difícil no hablar de dos bandos, pero ese tema de los dos bandos le estamos poniendo un poco de interés. Entonces digo, ahora no podemos empezar a hablar de bandos o de dos bandos en el feminismo. Es verdad que hay posturas polarizadas, pero en todo caso tendríamos que hablar de polarizaciones múltiples, porque según los temas, según los contextos, no hay dos posiciones, hay bastantes posiciones diferentes. Y entonces yo quizá, o a mí lo que me interesa por lo menos, es analizar qué factores están influyendo hoy día para que estemos en este momento de fisión y de tensión en el feminismo, y yo creo que no los tenemos bien identificados. Hablamos de algunos factores, relaciones de poder, lo que queráis, pero yo creo que hay que coger con tranquilidad y analizar un poco qué es lo que está pasando, y en todo caso, ya digo, yo creo que hay un sector amplio del feminismo que queremos debatir. Este congreso es, ¿no?, un espacio también de debate, y tendremos que ver cómo propiciar el debate. A mí eso, por ejemplo, me parece fundamental lo que acordemos, pero antes de lo que acordemos, ¿qué vamos a hacer para realmente ponerle a toda la gente, a todas las feministas, a debatir? Eso es lo que se me ocurre de momento del contexto. Bueno, pues tenemos dos miradas. Nos planteaba ahora Mariluz, contrastando quizá lo que nos comentaba Cristina con lo que nos comentaba Mariluz, podríamos hablar de, frente a esa conciencia del cercamiento de las condiciones de vida que se vive en aquellos lugares donde el neoliberalismo, donde el renovado extractivismo está tan fuerte, la conciencia clara del cercamiento a las condiciones vitales que impulsa luego a su vez todo ese proceso de revueltas populares que no han parado durante la pandemia, sino que siguen profundamente vivos y que se relacionan con las instituciones exigiendo que las instituciones sean transparentes para que los debates se den de verdad en la calle y no solamente de manera encerrada. Mariluz nos plantea más bien esta prepotencia quizá de creernos que estamos medio bien, o sea, quizá no tener todavía la conciencia de que el cercamiento a las condiciones de vida es global, que no hay espacios a salvo, tampoco espacios a salvo del extractivismo.
algo que poco a poco se comienza a hablar también aquí, como aquí también hay extractivismo, como también el Estado español, por ejemplo, bueno, y Euskal Herria también se ha construido también sobre un modelo desarrollista extractivista. Entonces, bueno, pero desde esa prepotencia, otro elemento podría ser como esta prepotencia como un elemento de esa insuficiente respuesta a todo lo que ha sucedido. Podríamos pensar si tiene también algo que ver. Pero en todo caso, el llamamiento a dialogar de verdad sobre lo que está sucediendo. Hablabas de redes sociales, podríamos hablar de la digitalización, quizá también como una nueva forma de extractivismo, como todo un nicho de apertura al poder corporativo global, algo totalmente privatizado, y un diálogo y una reflexión de verdad sobre lo que nos está sucediendo también, ¿no?, al propio movimiento feminista. Entonces, desde ese diálogo continuamos compartiendo precisamente miradas que vienen desde distintos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué querríais, qué podríais o qué pensáis que podéis aportar, Cristina, tú desde esa mirada en vínculo Norte Global con Abya Yala, Mariluz, desde esa mirada desde la antropología, qué podríais aportar a la economía feminista, al pensamiento, a la práctica de economía feminista en general? Y si queréis, a lo mejor vamos también vinculándolo un poquito con el tema de cuidados en concreto, que también es un asunto muy caro a las miradas feministas sobre la economía, pero también en el que tenemos disputas tanto conceptuales como de planteamiento político, ¿no? Entonces, no sé si retomamos otra vez contigo, Cristina, ¿te parece? Bueno, antes de comenzar con lo que quiero decir, pues agradecerle a Mariluz lo que ha dicho, porque, claro, esta necesidad de diálogos y debates no la tengo tan presente, ¿no? Siempre estamos debatiendo, pero esta necesidad, tal como la plantea ella, no la tengo tan presente. Y seguramente es debido pues, a las diferencias que hay en las situaciones político-económicas, sociales en cada territorio, y que nosotros en este momento estamos, bueno, metidas en una historia que nos lleva y que realmente estamos absolutamente absorbidas, ¿no?, dentro de la escuela campesina, trabajando lo de la Constitución. Hay 2 o 3 redes a nivel nacional de feministas, unas constituyentes, otras no, y viendo cómo llevamos el feminismo a la Constitución, cómo llevamos los cuidados a la Constitución, con debates entre las más políticas o las más institucionales y las menos, etcétera, ¿no? Pero, bueno, me hace pensar en esta necesidad, ¿no?, más allá de debates y diálogos un poco más profundos. A ver, os cuento yo, creo, mi experiencia, ¿no? O sea, a ver, no descubro nada al afirmar pues que estamos todos y todas absolutamente imbuidos de las ideologías dominantes. Pues sabemos que el papel de cualquier ideología es hacerte creer que el mundo en el que vives es el mejor posible, por tanto no intentes cambiarlo. Y bueno, aquí crecemos, aquí nacemos, aquí nos educamos y por tanto lo tenemos muy naturalizado, la forma de mirar el mundo, ¿no? Esto del feminismo lo sabemos porque pues siempre hemos planteado cambiar la mirada, ponernos las gafas violetas y cuando hablamos de sostenibilidad de la vida ya es cambiarlo todo. Y siempre decíamos, bueno, dejemos la mirada masculina y miremos con nuestras gafas, ¿no? Y esto no es fácil, porque esto lo hemos ido haciendo siempre en colectivas, en grupos, en debates, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, para mí, claro, el querer además, ¿no?, vivir aquí, cambiar la mirada, que ya venía con esto, para mí ha sido una experiencia y un aprendizaje intentar cambiar la mirada eurocéntrica, ¿no? Un aprendizaje que por supuesto no termina, porque los aprendizajes normalmente no terminan nunca, ¿no? Y ver que cuando hay otra mirada, no todo lo que habías aprendido lo tienes que tirar a la basura, pero sí que hay algunas cosas que tienes que desaprender, o hay algunas que, bueno, pues que no las vas a ocupar, que no te sirven y en cambio tienes que aprender otras, ¿no? Yo a lo mejor podría decir que el inicio para mí fue leer a Aníbal Quijano y a toda la escuela esta de una manera, bueno, racional, ¿no? Esto ya es un primer cambio de mirada, donde claro, yo educada en la crítica a la sociedad de clases,
pues cuando te dicen, no, es que el eje son las razas y según el concepto de raza que trabajan ellos, pues si no, no se entiende el mundo. Y entonces, claro, empiezas a mirar que realmente la mirada tiene que ser mucho más amplia que la que tú más o menos tenías, ¿no? Pero era una mirada masculina, pero también tenemos aquí una serie de autoras feministas que han incorporado en esta mirada toda la invisibilización de las mujeres no blancas, la experiencia de las mujeres, los patriarcados tradicionales, etc. Pero sabemos que las cosas no se pueden aprender o entender solamente por la razón, ¿no? Sino que hay que experimentarlas de otra manera. Y aquí me ha sido muy, muy interesante el concepto de Sousa Santos de la ecología de saberes. Es decir, lo que él llama el diálogo experiencial, ¿no? Y él se opone, por supuesto, a la monocultura esta del conocimiento y del rigor científico, donde parece que el conocimiento científico, definido como científico occidental, es el único válido, ¿no? Y que se concibe siempre con la supremacía de cualquier otro conocimiento. Y esto, dice, es... él lo que viene a decir, y es lo que llama la colonialidad del saber, es decir, que las colonias legales se terminaron, pero la colonia a través económica sigue, ¿no? Con todo el extractivismo, pero también la colonialidad del saber, como nos han colonizado las mentes, ¿no? Y dice, y esto solamente es para continuar reproduciendo las estructuras de poder, ¿no? Claro, esto ya te cambia todo, cuando ya dices, bueno, ¿cómo entro en este mundo, no? Y entonces aquí es la idea de intentar recuperar todos los saberes y valores que han permanecido ocultos, así como nosotros dijimos todas las experiencias de las mujeres que han permanecido ocultas, pues aquí hay todos otros mundos de cultura y de conocimientos que han permanecido ocultos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es, por un lado, comenzar a leer, a participar. Y aquí yo he aprendido mucho de las compañías. Bueno, trabajo en una escuela, bueno, un proyecto, ¿no? Un proyecto alternativo educativo, y es una escuela campesina. Yo vivo en área rural y realmente las compañeras campesinas blancas o de pueblos originarios, pues están... muy puestas en otras miradas, en recuperar todos estos saberes, en darle mucho valor al campo, a la agricultura, al cuidado de las semillas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que hay mujeres como Miriam, así que esto lo conocen, yo he aprendido de ellas, o sea que no tengo nada que contarles, ¿no? Entonces, vivir estas experiencias es como que lo vas incorporando, ¿no? Y lentamente vas cambiando la mirada. Y solo quería dar un ejemplo de lo que decía al final Amaya, lo que estaba planteando estas diferencias. Yo quería plantear en el tema de los cuidados un aspecto muy específico, que es el tema de las empleadas del hogar. No soy experta ni mucho menos. Yo nunca he estudiado este tema ni me he dedicado a estudiarlo expresamente, ¿no? Sino sencillamente es lo que veo, lo que converso con las compañeras que están trabajando en eso. Y bueno, para mí es sencillamente el conflicto de este capital vida, que tiene muchísimas, múltiples manifestaciones y situaciones sistémicas, pues esta es una más, ¿no? Donde se cruzan los ejes capitalistas, patriarcales, raciales. Y entonces yo creo que si nosotros estamos planteando la vida en el centro, y somos consecuentes con esta idea de la vida en el centro, ¿no? Y, por ejemplo, el conocimiento que hay de los pueblos originarios, que ellos decían la vida, no lo decían la vida en el centro, decían otras cosas, pero lo hacían en comunidad, la experiencia de comunidad es muy rica, y cuidaban la vida en comunidad, le daban mucho valor a la vida, ¿no? Y entonces, en cambio, nosotros muchas veces, nosotras externalizamos esa labor que, en cambio, creemos que la vida en el centro, ¿no? Entonces yo creo que o lo planteamos que esto hay que organizarlo de otra manera, pero en nuestra utopía futura, ¿no? Yo creo que no puede ser aceptable de continuar con esta, diría, como forma sistémica de este sistema, bueno, repito, de mantenerse, es decir, que o las mujeres se van a casa o
tenemos que contratar a mujeres pobres de países más pobres. Esto yo creo que es absolutamente inaceptable desde lo que nosotras, como economía feminista, estamos planteando. Eso no es poner la vida en el centro, ¿no? Entonces yo creo que las sociedades no pueden seguir haciendo eso de importar mano de obra barata para cuidar sus vidas. Tienen que ser capaces de cuidarla. Y en los hogares también. Otra cosa es cómo lo organizamos, ¿no? Pero si nosotros queremos transitar del objetivo de la acumulación del capital hacia el objetivo de la sostenibilidad de la vida, esto tenemos que asumir que esto es una parte importante. No podemos aceptar que de forma estructural y ya por definición el funcionamiento del sistema dependa de esto. Y además es una cosa de clases brutal, porque aquellas mujeres que hacen de empleadas domésticas pues también tienen su familia y sus trabajos de cuidado. Yo creo que una diferencia importante, no lo he estudiado, pero intuitivamente me parece, por todo lo que conozco, que en Abya Yala hay muchísimo, proporcionalmente, muchas más todavía, empleadas del hogar puertas adentro. En las clases medias y de ahí hacia arriba, en todos los hogares donde hay niños o niñas, pues ahí hay una empleada puertas adentro, ¿no? Y actualmente, mayoritariamente, son inmigrantes fundamentalmente peruanas y haitianas. Entonces, yo creo que, bueno, ahí sabemos lo que sucede, ¿no? O sea, en Chile hay una relativamente decente ley, sin cambiar el sentido, pero una ley para las trabajadoras domésticas, pero claro, te dice, tiene que trabajar 8 horas, a ver, una mujer peruana que está trabajando en una clase alta de Chile, a ver quién dice a las 4 de la tarde, pues ya cumplí mis 8 horas, ahora me voy a descansar, ¿no? Es ridículo. Entonces, yo creo que aquí se conjuga mucho el clasismo, el sexismo y el racismo. Por tanto, sabemos que el modelo de acumulación al modelo de sostenibilidad de la vida hay un tránsito largo, pero que lo tenemos que tener presente. Si realmente queremos que lleguemos sin esa constitución sistémica, estructural, al final, tenemos que empezar a plantearlo ya, y al menos plantear durante esta época de transición cómo se puede ir organizando. Y esto no me lo invento, esto lo he hablado con las propias compañeras empleadas del hogar, donde ellas ya comienzan, bueno, y esto yo creo que en Barcelona también lo había escuchado hace unos años, pues la fórmula esta de intentar organizar cooperativas entre ellas, que la cooperativa te defienda del contrato, bueno, no sé, ahora termino. Y yo creo que, por ejemplo, si nosotros nos planteamos qué pasaría si apareciera una ley que aboliera, ¿no?, todo esto, pues rápidamente nos daríamos cuenta que la organización social de los tiempos y de toda la estructura socioeconómica cambiaría absolutamente. Lo digo para reflexionarlo. Perdonar que me he pasado en el tiempo. No, estupendo. Para luego poder meternos, quizá, bueno, ahí vemos cómo vamos un pelín más en el cómo metemos mano, en vínculo también con esta cuestión de políticas públicas o lo público comunitario al tema de cuidados. Nos planteabas muchas cosas, pero bueno, de manera clave 2, la necesidad de romper con una mirada eurocéntrica, igual que desde la economía feminista hemos planteado la necesidad de romper con una mirada androcéntrica, pero quizá hemos arrastrado parte de la economía feminista, otra parte no, por supuesto, esa mirada eurocéntrica, y luego la necesidad de empezar de pensar cómo hacer esa transición desde un modelo de acumulación a un modelo de sostenibilidad de la vida y qué elementos pueden ser como críticos ahí para pensar en la sociedad que tenemos y la que queremos, cuando además justamente ahí está la intersección de todos esos ejes de privilegio-opresión, ¿no? Entonces nos lanzabas ahí el empleo de hogar, que entiendo que es uno de esos espacios donde necesitamos diálogos de verdad y no oposiciones, digamos, que sean incapaces de debatir y de reflexionar juntas, ¿no? Bueno, ¿tú qué nos quieres comentar, Mariluz, sobre estas ampliaciones de mirada que podemos aportar cada quien desde el territorio que habitamos? Bueno, cuando estábamos preparando este debate, porque este debate lo hemos hablado previamente, ¿no?, cómo lo organizábamos y tal, veíamos, claro, las diferencias de situaciones, ¿no?, por ejemplo, entre Chile y el País Vasco, y bueno, la verdad es que esto no sé cómo saldrá, pero las conversaciones que tuvimos, ¿no?, las 2 conversaciones que tuvimos antes, era bonito ver, ¿no?, cómo, ¿no?, los hincapiés donde se ponen o qué se subraya,
Y claro, yo también pensaba, porque todo el rato me decías, Amaya, no, pero vosotras desde la antropología, ¿no? ¿Qué aportáis, qué no aportáis? Y a veces dices, no sabes muy bien qué es lo que aportas. Además, en el tema de los cuidados, yo en realidad creo que tengo una posición mixta entre la antropología, que claro, sí que me da una manera de ver el mundo y de ver cosas que estaba diciendo, por ejemplo, ahora Cristina, ¿no? Lo de las aportaciones que se han hecho desde algunas sociedades o algunas culturas. Claro, para nosotras es como la manera que tenemos de hacer teoría, ¿no? Si no comparamos, no podemos generalizar. Entonces, ahí muchas veces incluso tenemos que esperar a tener más resultados para poder generalizar sobre algo, ¿no? Ya, bueno, alguna cosa voy a decir luego. Pero bueno, también aparte de eso es que yo he participado o he militado, si queréis, en el tema de los cuidados aquí, y entonces tengo también una posición feminista, ¿no? Pero en todo caso se me ocurre, no para ahora, no voy a hacerlo todo así, ¿no? Pero hay como dos aspectos que me parece que podríamos hablar. Uno es el tema de las revisiones conceptuales y teóricas, ¿no? ¿Qué más podemos pensar o por dónde podemos abrir un poco el pensamiento o la reflexión sobre el tema de los cuidados? Y otro sería el tema de la organización, que si quieres o si queréis lo vemos más luego, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí en concreto, ¿no? Y a mí, en ese sentido, aunque igual luego nos da tiempo, sí que me parece interesante, en esos potenciales de la pandemia, me ha parecido muy interesante que el feminismo vasco ha hecho un paso adelante y se ha posicionado claramente por la necesidad de un sistema público de cuidados. Que esto ya lo decíamos ¿no? en el 2000 y pico cuando salió la ley de dependencia, pero yo creo que ha habido, ¿no? Aparte de seguir con nuestro discurso, yo digo, muy sofisticado y muy interesante, muy abstracto sobre los cuidados, pero ahora hay un acuerdo de, bueno, bien, pero sistema público de cuidados, ¿no? Bueno, luego si queréis hablamos de esto, pero me gustaría decir algo sobre el tema de por dónde, o algunas cosas que yo veo, son apuntes, no esperéis tampoco nada del otro mundo, ¿no? Bueno, una idea sería, un poco en la línea de lo que decía Cristina, contextualicemos los cuidados. ¿De dónde estamos hablando? ¿En qué contexto? Incluso una aportación que puede hacer la antropología o gente que hace investigación un poco como hacemos en antropología, que no solo somos las antropólogas, hay sociólogas, otras disciplinas también, sería entremos en los domicilios o en los sitios donde se hace cuidados y veamos lo que pasa. Necesitamos, en mi opinión, mucha más información sobre casos concretos, situaciones concretas, formas particulares que toma el cuidado, ¿no? Eso me parece que es interesante y, bueno, supongo se está haciendo ya, pero podemos seguir haciéndolo, ¿no? Y otra cuestión sería qué términos o qué estamos utilizando. Hay una, diría yo, creo que estaréis de acuerdo, una cierta hipertrofia con el concepto de cuidados. O sea, rizamos el rizo y entonces ya una consigna puede ser cuidemos los cuidados de los que nos cuidan a los que los... Y al final dices, ¿de qué estamos hablando exactamente, no? O sea, parece que si metemos la palabra cuidado en una consigna es mejor. Bueno, tiene ventajas, pero bueno, tiene también sus riesgos. Yo quiero hablar sobre todo de los riesgos, ¿no? Y entonces ese tema de las nociones, yo por ejemplo en algún trabajo que he hecho he utilizado el concepto de apoyo mutuo, no solo cuidados, sino el concepto de apoyo mutuo, recuperando la tradición anarquista de Kropotkin y tal, y me parece que nos sirve para entender el apoyo mutuo más allá de los cuidados. ¿Qué más es apoyar? Apoyar económicamente, apoyar psicológicamente, compartir el tiempo libre. O sea, apoyo mutuo habla de muchas más cosas que el cuidado en sentido estricto, creo que me entendéis, ¿eh? Y a mí sí me parece... Antes decías que yo había hecho cosas sobre el amor y tal. Bueno, yo no sé si soy muy capaz de relacionar, pero sí me parece que quizá tendríamos que relacionar un poquito más el tema de los cuidados con género, ya lo estamos haciendo, el tema de la heteronormatividad, el parentesco y el amor y las emociones. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que cuando nosotras cuidamos, o quien sea cuida, cuando se hace el cuidado, cuando se practica el cuidado, estás haciendo género, ya lo sabemos, pero estás haciendo también heteronormatividad, y me da igual que sea entre dos personas que no son heterosexuales, estás haciendo también parentesco y estás haciendo también pensamiento amoroso, ¿no? Utilizando ese concepto que yo he trabajado. Y al revés, el pensamiento amoroso construye una manera de entender el cuidado, o sea, quiero decir, en las dos direcciones. Entonces, creo que por ahí todavía tenemos bastante que investigar, ¿no? Quiero decir que tenemos bastante que investigar si hacemos cuidado cómo estamos construyendo el amor de una manera determinada que igual no nos interesa y al revés. Entonces, por ahí yo creo que tanto teóricamente como etnográficamente o empíricamente podemos analizar todavía más. Porque creo, no sé si estaréis de acuerdo, que cuando estamos analizando el cuidado, sobre todo nos estamos fijando, me parece, en las personas que cuidan o en los dispositivos que cuidan, no tanto en la persona cuidada, no tanto en las personas, en los colectivos cuidados. Y creo que este cambio, si queréis, epistemológico, de analizar los cuidados desde las personas que son cuidadas y que opinan sobre
opinan no quiere decir que estemos de acuerdo, opinan los colectivos, también nos va a permitir, ¿no?, ver todo ese campo de los cuidados de una manera más amplia. ¿A dónde quiero llegar? Las economistas feministas nos habéis enseñado la necesidad de relacionar, por ejemplo, entornos, los hogares, las comunidades, el Estado, y habéis hablado mucho de este tipo, tú, por ejemplo, tú misma, ¿no? Amaya, has teorizado sobre eso y me parece importante. Pero tengo la impresión de que no acabamos de tener unos aparatos conceptuales para analizar bien ese entre sociedades, entre personas, entre espacios. Creo que al final seguimos compartimentalizando y analizamos la comunidad, o analizamos la residencia, o analizamos la institución, y no tenemos, me parece a mí, una manera de entender los cuidados de una manera compleja. Por ejemplo, las redes, que es un concepto que habéis utilizado vosotras en este congreso, que es un concepto muy interesante, por supuesto. Podemos hablar de redes de cuidados o de cadenas de cuidados, hemos hablado otras veces, pero ¿con eso estamos reflejando toda la complejidad que tienen los cuidados? Yo creo que no. Hay cosas que estaba diciendo, por ejemplo, ahora Cristina, de nivel macro y micro, ¿no?, de personas que vienen de otros países, todo el tema de las empleadas de hogar, por supuesto, pero también de tecnología. Cuando estábamos comiendo hablábamos de la tecnología de los cuidados. Qué poco hablamos las feministas de la importancia de la tecnología en los cuidados, de los símbolos y de la parte material. O sea, creo que tenemos que encontrar nociones como que nos permitan hablar, por lo menos a ratos, ¿no?, de esa complejidad. Yo pensaba estos días, preparando esta intervención, en el tema de la salud global se está utilizando el concepto de ensamblaje, ¿no?, ensamblajes globales, ensamblajes locales. Bueno, no sé si es un concepto que nos viene bien, pero tenemos que encontrar, más allá de las redes, porque las redes simplifican un poco lo que pasa en los cuidados, una manera más compleja. Entonces, bueno, por ahí yo creo, y sobre ese tema de lo que yo llamo la epistemología del entre, cómo teorizamos sobre el entre, sobre el entre personas, el entre espacios, el entre realidades, el entre escalas del mundo, cómo metemos todo a la vez, pues no es fácil, pero ese es un desafío que yo creo que tenemos que ver, y luego, si queréis, podemos hablar del tema de la organización, algunas cuestiones, pero creo que en ese sentido algunas cosas que decía Cristina y lo que estoy diciendo yo tampoco está tan lejos, aunque parezca que son mundos diferentes, ¿no? Sería un poco cómo hacemos entonces para, a nivel general, crear una teoría que analice formas particulares de cuidados, da igual el sitio, pero el aparato conceptual sea el mismo, y que nos permita encontrar claves que quizá todavía necesitamos, algo así. Sí, y probablemente para eso necesitemos miradas desde distintos territorios, ¿no? Nos va quedando poquito tiempo, entonces no sé, Cristina, si quieres enganchar con estas cuestiones que nos comentaba Mariluz. Tenemos ya la ecología de saberes, la epistemología del entre, vamos complejizando realmente. No sé si quieres enganchar con estas reflexiones también de corte más conceptual o teórico, para abordar un poquito, y aquí os voy a ir cortando ya más, la cuestión de, y entonces, ¿qué hacemos materialmente? Con el empleo de hogar ya se ha estado comentando un poco, Cristina, pero decía Mariluz, una apuesta feminista por un sistema público de cuidados. Yo no sé si no discreparía un poco en el sentido que creo que tenemos un cierto debate sobre si público o público comunitario y qué significa eso, vale. Y esto engancha también con las cuestiones de cuidados comunitarios que comentabas tú, Cristina. Entonces, no sé si quieres hablar un poco como de eso, ¿qué hacemos con la organización de los cuidados? ¿Por dónde la apuesta política feminista vista desde tu mirada? Bueno, a ver, no es un tema que hayamos debatido mucho allá, pero sí, lo que sí me queda, lo que está muy claro, es que el haber vivido y seguir viviendo en un medio tan neoliberal, con unos estados que no han hecho absolutamente nada, ¿no?, para cambiar la herencia de la dictadura, o que han hecho muy poco, pues yo creo que hay, como en muchas partes, supongo, pero sobre todo de toda esta movilización de los movimientos sociales, que no es ninguna tontería, ¿no? O sea, en las votaciones sacamos mayoría, ahora mayoría en la constituyente, etcétera, y muy organizados, o sea, organizados desde los movimientos sociales, y además muy incorporado. Antes no creo que no lo dije, hubo un elemento muy interesante cuando fueron las grandes movilizaciones, que no había banderas, ni de sindicatos, ni de partidos, ni de nada, excepto las banderas mapuche. Es decir, era como el símbolo de la integración, de todas las demandas, de que estábamos todos y todas ahí juntos contra un enemigo más importante, ¿no?
un pueblo, claro, yo cuando veo a las mujeres, bueno, pues sobre todo a las mujeres del feminismo decolonial o el feminismo comunitario, que tienen pocas diferencias entre ellas, que, bueno, digamos, cómo se lo plantean todo, cómo tienen esta apuesta por tierra, territorio y cuerpo, que hay un lema, bueno, una frase que ellas dicen que surge de, creo que fue Centroamérica, que dice, ni los cuerpos de las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista, ¿no? Y bueno, todo este enlace que tienen con los cuerpos y los territorios, entendiéndolos de una manera así bastante compleja, y cómo realmente vienen defendiéndolo desde siglos, porque no es de ayer, ¿no? Y entonces llevan siglos con esa defensa y con esa defensa, pero además construyendo en positivo, es decir, con la defensa del territorio, pero siguen construyendo en lo común. Entonces, esto de salvar la idea de comunidades y de lo común sigue estando muy presente. Entonces, después, como decía, de estos gobiernos tan neoliberales que pues no hay ninguna confianza en las políticas públicas, ¿no? Hay, sí, por supuesto, todo un sector de mujeres que están en las instituciones políticas, etcétera. Pero desde los movimientos sociales hay muy poca confianza o ninguna de las políticas públicas. Y entonces todo lo planteamos no tanto como exigir una política pública, sino como una acción para lograr algo. Y esto se está entendiendo cada vez más, o se intenta cada vez más hacerlo con los poderes locales, es decir, los poderes muy cercanos, normalmente municipalidades, ¿no? Entonces lo que se llama los municipios comunitarios. Y entonces crear municipios diferentes, que por supuesto si nos cobran impuestos, que llegue dinero del Estado central, pero que todas estas cosas de cuidados y de otras, o sea que la comunidad se organiza para organizar su vida en general, ¿no? Con todos los problemas que pueda haber, entre ellos cómo resolvemos o cómo intentamos gestionar los cuidados. Y entonces esto en participación de comunidades diversas y participación de los poderes locales, ¿no? Y es por ahí donde vamos trabajando. Por ejemplo, no participamos y no queremos participar de nada que venga del Estado, ni, por ejemplo, subvenciones públicas, proyectos, nada, ¿no? Es decir, intentar siempre funcionar de manera autónoma, en trabajos autónomos que no dependan del sistema capitalista, etc. Y por ahí es donde se va o vamos entre todos y todas construyendo. ¿Dónde vamos a llegar? No tengo ni idea, pero al menos yo creo que es una apuesta interesante. Seguro. A ver, Mariluz, ¿tú cómo recoges esta mirada que parte más desde una presión a las instituciones, pero desde no van a ser las políticas públicas las que nos arreglen, digamos, la vida en comunidad? Yo lo recojo muy bien. Quiero decir lo recojo bien. Es más, diría que tenemos que hacer una evaluación de cuando se han hecho aquí experiencias comunitarias, yo que sé, las icastolas, los centros de planificación familiar, bueno, y seguro que más cosas que se os están ocurriendo. Ha habido experiencias comunitarias, podemos llamar, ¿no? Aunque no, igual no le llamábamos así, pero son comunitarias, que luego en algunos casos ha habido una integración en lo público, con muchísimo debate. Y yo creo que, bueno, por ejemplo, el tema de las icastolas, no, hay gente que habéis analizado este tema, pero bueno, quiero decir que todavía nos daría para debatir hasta qué punto ha sido interesante la integración en lo público, no público. Cuando tú hablas, Amaya, de llamarle sistema público comunitario, yo no tengo ningún problema y me parece, porque creo que en el tema de los cuidados, quiero decir, está todo por hacer, permitirme que lo diga, aunque haya mucho hecho, y entonces además las fórmulas van a ser o tienen que ser muy amplias y a la vez plurales, o sea, yo ahí no me empeñaría, ¿no?, en algo muy estricto, muy cerrado. Pero, de la misma manera digo que aquí hace falta muchos más servicios públicos, porque aquí, a ver, quiero decir, ¿la tendencia cuál es? La tendencia es, si me permitís, dos características. Una fragmentación de la responsabilidad en el tema de los cuidados en el País Vasco, en concreto en la Comunidad Autónoma Vasca, que no nos viene nada bien, cada diputación, su sistema, tal, todo eso, ¿no?, que hay gente mucho más preparada que yo para hablar de esto, pero eso merecería la pena un
una sesión en un congreso de estos. Y por otra parte, un ámbito, el de los cuidados aquí, donde se está haciendo una inversión capitalista cada vez mayor, fondos de inversión extranjeros, y hay gente que está analizando ya todo eso de una manera detallada para que lo podamos utilizar en el feminismo y lo denunciemos, empresas que han visto que es un ámbito de lucro, que es un ámbito de negocio. Lo hablamos, pero yo no sé si somos conscientes del peligro y eso viene ya, eso está ya y cada vez va a ir más. Y como no estemos alertas, los gobiernos nuestros ayudan a todo eso, por mucho que luego hagan discursos feministas en las presentaciones de los congresos. Entonces, con esas dos cosas yo creo que hay que pedir que hay que pedir un sistema público o comunitario de cuidados y sobre todo lo que me parece es que nos tenemos que poner a trabajar. Si en el 2006 hicimos una plataforma de cuidados que duró 2 o 3 años nada más, que bueno, pues en aquel entonces tuvo su gracia, tuvo su importancia. Ahora no sería igual, ni mucho menos, pero ¿por qué no lo hacemos ahora algo así? ¿Por qué no nos unimos las feministas? Y no hablo tanto de coordinadora de todos los grupos, porque eso es imposible de gestionar. Hacer algo que me da igual que le llamemos plataforma coordinadora, donde nos pongamos a pensar en ese tema. ¿Y qué vamos a hacer en el País Vasco con este tema? ¿Por dónde podemos...? Porque hay una cuestión crucial, que es que tenemos que poner a la sociedad a debatir socialmente y no hablar ya de si las residencias están bien o mal, que eso ya está muy discutido y lo que hace falta es cambiarlo, ¿no? ¿Entendéis por dónde voy, creo? ¿No? Es ponernos ya no discursos, sino vamos a ver, nos podemos equivocar, pero ponernos. Yo creo que para eso necesitamos coordinación de las feministas y necesitamos alianzas con los colectivos de pensionistas, de familiares y usuarios de centros X y servicios públicos de cuidado, alianzas, no sé si todo el rato, pero hay que aliarse porque ya hay mucha gente que está intentando también trabajar en este campo. No tenemos que ir nosotras solas o no todo el rato, tenemos que pensar cuándo sí y cuándo no. Y luego en el tema de las alternativas, pues es que hay muchísimas posibilidades. Quiero decir, por supuesto hay gente que está haciendo cooperativas que me parece muy bien, además hay que probar, ¿no?, qué pasa con las cooperativas, pero hay que pedir servicios públicos. Quiero decir que la situación que tenemos aquí... Podemos hablar del trabajo, de repartir el trabajo entre hombres y mujeres, de repartir el trabajo entre generaciones, del tema comunitario que hablaba Cristina, me parece interesantísimo y además creo que tenemos que mirarles también lo que están haciendo porque nos puede dar ideas, como en otros momentos de la historia hemos tenido ideas también de, por ejemplo, de Avia Yala, ¿no? Pero yo creo que hay que pedir también servicios públicos. Es que, bueno, yo no sé, yo lo veo en mi municipio, en Basauri, es que, vamos, es una ridiculez lo que el Estado... o me da igual el municipio, ¿no? Y entonces luego habrá que pensar qué le pedimos al gobierno, qué le pedimos a los municipios, o sea, todo eso está por pensar. Yo, sobre todo, subrayaría la idea de ponernos a pensar en, llamémosle plataforma, me da igual cómo le llamemos, llamémosle un nombre de estos vascos que nos inventamos, me da igual, pero que nos pongamos a trabajar y a ver, cuando hablamos de sistema público comunitario, de qué hablamos y por dónde tenemos que empezar. Creo que es urgente y hay muchas feministas que lo estamos hablando en pequeños comités, pues lo hagamos. Eso es lo que veo y creo que entonces las relaciones con lo que están haciendo en otros sitios y los problemas y prioridades que tienen, pues nos pueden dar luz, por supuesto que sí. Bueno, se va calentando a medida que pasa el tiempo y nos va quedando poco tiempo. Y veo además que hay comentarios también que están llegando por YouTube y también aquí mismo en la sala hay gente que está involucrada también en estos procesos. Entonces, para que nos dé un poquito de tiempo al final a dejar espacio a que hablen otras compañeras, os voy a pedir como lo imposible de en 3 minutitos, Cristina, no sé si quieres o bien devolver algo respecto a lo que estamos hablando o bien adentrarnos en lo que habíamos pensado como el elemento final de qué nuevos territorios estás explorando. Sabemos que andas pensando, por ejemplo, en los tiempos, en los miedos, no sabemos si quieres contarnos por ahí o más bien devolvernos, pero ya lo siento, te voy a dar 3 minutos. Vale. A ver, con respecto, solo medio minuto, con respecto a lo que acaba de decir Mariluz, yo creo que aquí esto de la privatización de los cuidados es un elemento más de acercamiento de la vida, ¿no? Es decir, esto lo podemos discutir o podemos ir pensándolo, pero creo que es otra forma de acercamiento de las vidas. Y creo que hay una diferencia fundamental que es... O sea, cómo este sistema, sobre todo el neoliberal, ya, bueno, todos los capitalismos avanzados, una de lo que nos ha metido es el individualismo. Y por eso nos cuesta mucho hacer los procesos comunitarios. Y yo creo que en lugares más campesinos, más rurales, donde todavía hay bastante población de pueblos originarios acostumbrados a trabajar en comunidad, esto
puede ser más simple porque están tan acostumbrados, acostumbradas a la comunidad, ¿no? Más que en las grandes ciudades, que el individualismo es brutal. Entonces yo creo que por aquí hay también una diferencia que tenemos que ir como aprendiendo. Bueno, esto de los miedos, los tiempos hemos hablado mucho también, creo que los hemos trabajado mucho tiempo, pero los miedos no. Yo me puse a pensarlo a partir de el feminismo, digamos, del sur, básicamente el feminismo comunitario, el decolonial que comentaba, pues todas estas miradas desde el sur, pues a mí me han hecho pensar estas resistencias que nombraba antes, la valentía, ¿no?, para vivir porque yo creo que, claro, hay miedos y miedos, ¿no? Pero esta gente se les ha avasallado, se les ha quitado los territorios, se les ha, bueno, asesinado, se les viola en las cárceles, etcétera, ¿no? Y sin embargo, llevan siglos y continúan. Y entonces, claro, esto me hizo pensar, claro, esta gente siente miedo, por supuesto, ¿eh? Pero a través de estas comunidades, pues lo enfrenta en colectivo, ¿no? Y entonces yo pensaba que nosotros tenemos, o sea, desde el capitalismo, nos han creado, ¿no?, un montón de miedos, porque nos han controlado siempre a través de los miedos, ¿no? Empezando por el miedo más antiguo y más claro, que es cuando vienen los cercamientos de los campesinos y quedan todos sin trabajo y se tienen que ir a la ciudad a trabajar asalariadamente. Y esto continúa. La pérdida del empleo, la pérdida del salario, es el miedo con que ha manejado el capitalismo siempre a toda la población y a los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes los miedos? Porque nos pueden paralizar, porque a veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Entonces, la única forma de asumirlos, de asumir los riesgos, es en forma colectiva. Yo creo que esto las mujeres lo hemos aprendido, a lo mejor consciente o no, porque sabemos que solas no podemos luchar contra el patriarcado. Y por tanto, nos hemos agrupado, hemos visto esto que nombraba Antonella, ¿no?, de la relación política con otras mujeres, y esto nos ha permitido empoderarnos, reconocernos y poder defendernos todas juntas y crear en positivo de otras maneras, ¿no? Y entonces yo creo que los miedos, el objetivo es como facilitar, por un lado, la acumulación en manos de una minoría masculina blanca, y por otra facilitar la apropiación y el control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces hay distintos tipos de miedo. Hay los miedos, por supuesto que hay los miedos naturales, ¿no? O sea que, no sé, estos son humanos, ¿no? Pero los miedos creados, que nos han creado una vulnerabilidad que no es la de la que nosotros hablamos como la vulnerabilidad humana, sino una vulnerabilidad creada desde el poder, que ha precarizado las vidas, ¿no? Y por tanto, estos miedos son los que tenemos que ir, yo creo, trabajando, haciendo consciente y ver cuáles son los que tenemos que ir como defendiéndonos de ellos colectivamente. Yo creo que aquí, por ejemplo, la participación de la Iglesia ha sido brutal, ¿no? Cristina, porque desde que creó el pecado, claro, aquí todo es pecado, el tiempo de ocio es pecado, es decir, todo es pecado, y esto fue en colaboración con el capitalismo, ¿no? Y por tanto, fijaros que miedo me da que voy a tener que interrumpirte. Termino. Bueno, solo déjame esta idea. Era la disciplina que nos crean para entrar al trabajo, y nuestras niñas y niños siguen en la escuela con esas disciplinas y los tratamos como posibles adultos en vez de como criaturas, porque nos da miedo que después no se pueden integrar bien en la sociedad si no hacen todo el recorrido que tienen que hacer, ¿no? Bueno, etcétera. Solo quería decir que hay un aprendizaje de esta gente con esta resistencia, porque lo han hecho siempre en comunidad, que a lo mejor tenemos que trabajar. Yo creo que desde el feminismo no hemos trabajado cómo nos manipulan a través de los miedos, ¿no? Seguro. Mariluz, todo tuyo, que además a lo mejor enganchas también con el tema. Engancho con el miedo, sí. Engancho con el miedo a envejecer. Si me permitís, quiero terminar con este tema de la vejez, que es uno de los temas que me preocupa últimamente, porque yo también estoy envejeciendo, por supuesto. Y esta mañana Antonella pues ha dicho 2 o 3 cosas que eran como perlas, ¿no? Y que he dicho que bien, que luego a la tarde quiero decir esto. Bueno, yo lo resumiría diciendo que la revolución de las feministas viejas es una de las revoluciones pendientes que tenemos, y que vayamos espabilándonos a ver cómo la hacemos. Las que tenemos una edad
y mayores pues porque nos toca, y las jóvenes porque de ahí les va a venir, se les va a sacudir y estarán bien sacudidas también, aunque nos acompañen, ¿no? Bueno, por decirlo así muy rápido, es verdad que el activismo vieja, dice Esther Ferrer, activismo vieja le llama cuando ella se desnuda en las performances, ¿no? Pues el activismo vieja o viejo es un activismo que yo creo que es necesario, no solo para reconocer los problemas, los aportes, las realidades que está viviendo un sector del feminismo muy amplio, porque el feminismo vasco está rejuveneciéndose y al mismo tiempo está envejeciendo, no solo ese sector del feminismo, sino también porque creo sinceramente que desde las feministas viejas se puede aportar una mirada al mundo y a ciertas cuestiones que son importantes en el feminismo distintas. Se pueden dar claves nuevas que si nos empeñamos en seguir siendo jóvenes, pues no las vamos a encontrar, porque estamos empeñadas en seguir siendo jóvenes, ¿no? Creo que se está empezando a hacer ya mucho trabajo en este tema. Tenemos ahí la experiencia de ONECA, ¿no? de las pensionistas mujeres que tienen grupos en distintos pueblos, pero bueno, hay otras mujeres que están organizadas, las viudas, y que han estado organizadas antes. Creo que hay que recoger todo eso y hacer una buena genealogía, porque las feministas viejas en realidad son las que empezaron el feminismo en el País Vasco, ¿no? Son nuestras madres, nuestras hermanas mayores y nuestras abuelas, en algún caso puede ser. Y creo que aquí entonces hay que revisar un poco también en el feminismo qué pensamos sobre eso, ¿no? Yo creo que hay mucho edadismo dentro del feminismo y mucha insistencia en qué bien te mantienes. Pues no me mantengo bien, tengo 61 años, me mantengo como puedo, ¿no? Y como me toca. Hacer genealogía y sobre todo una cosa que es fundamental y que siempre la hacemos, ¿no? Que es necesitamos una identidad colectiva como mujeres mayores feministas, ¿no? Y no hay una identidad colectiva porque cuando una feminista muy activa le pregunta, mayor, de 65, 70, 75 años, le preguntas, dice, no, yo me siento muy joven, las viejas son las que están en casa, las amas de casa, las que no salen, yo en realidad sigo igual. O sea, quiero decir, hace falta identidad colectiva y espero que en los próximos años, yo digo, cada vez que hablo de este tema, que en los próximos años vamos a ver grupos de mujeres viejas en Euskadi. Espero, y quiero terminar con una cita de Ruth Rey que dice, es necesaria la ira sabia de las viejas basada en el feminismo como una manera de catalizar el trabajo político en general y el trabajo político a esa edad. O sea que bienvenida a la revolución de las feministas viejas. Bueno. Pues si os parece tenemos todavía 15 minutos largos, 20 prácticamente, para poder intervenir. Entonces, tanto quienes estáis aquí en la sala, ya sabéis, levantáis mano y os acercáis aquí al micro. Si no, de momento, ven para acá, si Chefis, no, te veía levantando. Han llegado varios comentarios por YouTube, entonces vamos a empezar por ahí mientras se caldea aquí el ambiente también, y si llegan más cosas, pues las recogemos. Realmente los comentarios van quizá un poquito en la misma línea, aunque en la misma dirección, pero en sentidos distintos, porque todos ellos versan un poco sobre la cuestión más institucional o legal, por decirlo de alguna manera. Entonces hay varias miradas que son más cuestionadoras o más críticas o más desconfiadas con la institución y con la legalidad. Entonces, por ejemplo, se nos pregunta por el neoextractivismo, que sería ese extractivismo no tanto en manos únicamente del poder corporativo global, sino supuestamente manejado también por gobiernos progresistas en favor de las poblaciones locales, ¿no? Entonces, bueno, como el extractivismo hay que leerlo en nexo con el neoextractivismo. Una mirada también crítica con la institucionalidad, que se pregunta si el sistema público de cuidados qué tanto de cambio es si se sigue basando en condiciones laborales precarias y en el trabajo de las mujeres. Y hay otra mirada que nos dice lo de, bueno, bellas constituciones las hemos conocido más veces y luego ¿qué? ¿No? ¿Qué hacemos con ella? Y sin embargo, por ejemplo, otra compañera pregunta, ¿es que en la Constitución de Chile solo se van a pedir servicios comunitarios, no se van a pedir servicios públicos, como tal públicos, en la línea que estaba diciendo Mariluz? Entonces, bueno, ese debate por ahí está. No sé si queréis comentar. Pero si no, recoger más cosas, ¿no? Podemos recoger más cosas, pero... Yo desde luego no tengo intención de contestar a todo. Vale, sí. Lo que pasa es que no veo aquí que nadie... A ver, ¿no queréis animaros ninguna compañera a compartir? Sí, aquí viene una compañera. Un momentito que se tiene que acercar al micro. Hola. Primero agradecerles mucho, son muy inspiradoras.
Tu tiempo. Estoy emocionada de estar acá, entonces. En realidad, eso, desde la inspiración también en este debate, que compartiendo algunas de las preguntas que trajeron, traigo una preocupación, que es un poco esto que venías diciendo, Mariluz, hace tiempo que venimos hablando de los cuidados, hemos generado un montón de encuentros, piensos de distintos lugares, de distintos ámbitos, y se instala la pandemia, y por lo menos en el contexto, yo vengo de Uruguay en este momento, el discurso hegemónico es nos cuidamos entre todos, y el cuidado entre todos es vacunarse, es encerrarse, es separarse, ¿no? Y creo que hay un desafío para nosotras desde el feminismo para disputar ese sentido que se está como, que también haciendo como una lectura, venimos con otra compañera Gaby de Barcelona de un seminario sobre comunes y agroecología, también como siguiendo pensando en este tema, que tenemos un desafío en este contexto de cómo se está instalando el tema de los cuidados y además desde una ciencia blanca y masculina que está como imponiendo esa lógica del cuidado desde lo sanitario exclusivamente y donde se dejan por fuera todos estos otros temas que estamos hablando. Entonces como preguntarles ahí si tienen como una reflexión, un pienso en esta inspiración que vos decías, plataformas, cuestiones territoriales, pero como eso, desde esa preocupación y también de ver la fortaleza que tienen esos procesos que, sobre todo capaz que hay inspirada más en algunas experiencias comunitarias, contextuales, y hay algo de eso de lo público comunitario que puede como dar luz para generar como más demandas también a lo público estatal más macro, desde ese lugar también de la demanda, ¿no? Porque a veces las políticas públicas desde arriba hacia abajo absorben como procesos colectivos de manera como extractiva también. Eso. Muchas gracias. Quizá ya os damos paso un poquito mientras se anima el resto, así quien queráis. Mariluz, te veo lanzada, o Cristina. Cristina, venga. Bueno, yo... ¿Puedo? ¿Sí? Todo tuyo. Solo dos aclaraciones respecto a alguna intervención, ¿no? Cuando se habla de neoextractivismo, yo creo que las palabras tampoco son tan claras, ¿no? Las diferencias. Entonces, por ejemplo, en neoextractivismo también entra la diferenciación de cómo se ha generalizado, que no son solo las mineras antiguas, cómo se han generalizado y cómo el daño que están produciendo hoy en los territorios, en el medio ambiente, etcétera, ya es brutal, ¿no? Entonces, eso ha significado una situación absolutamente diferente de la que era el extractivismo antiguo. Y después, esto de, sí, casi siempre hay una mezcla de capitales extranjeros, el poder corporativo, como le queramos llamar, que también es un poco abstracto, y de los capitales locales, ¿no? Porque de esta manera también hay el control político, económico, el estar a gusto con los capitales locales, que son los que después van a controlar a la población, ¿no? Entonces, estas son como, digamos, las características como nuevas, ¿no? Pero tampoco son del todo nuevas, sino que se han agudizado las que ya habían. Respecto a la pregunta o al comentario de la Constitución, en una Constitución no se hacen políticas, ¿no? Una Constitución es un marco, es como un preámbulo, es como el marco global de los principios que se manifiestan. Y después ya vendrán los congresos, las cámaras, etcétera, a hacer las leyes y las políticas concretas, ¿no? Entonces no caben ahí decir, pedimos los derechos de... No, podríamos decir algo así como... El Estado tendrá en cuenta que es necesaria la igualdad o sistemas de salud o formas de salud que abarcan a toda la población, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no va a ser una ley específica de cómo será. Eso hay que hacerlo después, ¿no? Por eso digo que aquí no entra el pedir si son cuidados comunitarios, cuidados... No. O sea, una cosa podríamos decir... La ciudadanía tendrá que estar o velará el Estado para que todo el mundo tenga acceso a los cuidados, etcétera. Y después hay que discutir esto cómo se concreta, ¿no? O sea que de momento las concreciones no es lo que se está debatiendo, ¿no? Eso.
Bueno, se han dicho muchas cosas y yo decía que no pensaba contestar porque precisamente con mi filosofía de que hay que debatir, quiero decir, hay muchas cosas que todavía no hemos dicho que hay que poner sobre la mesa y luego veremos qué hacemos con toda esa pluralidad, ¿no? Por supuesto, cuando yo decía que tenemos que pensar en el sistema público comunitario de cuidados, estaba pensando en la situación de las profesionales, de todo tipo de profesionales, las que trabajan en residencias, en auxiliares domiciliarias, trabajadores de hogar, por supuestísimo que sí, ¿no? No me parece contradictorio, al contrario. Pero, claro, yo vengo de una tradición, que todo el mundo no tiene por qué venir, donde para mí la escuela pública y la sanidad pública es un capital fundamental de nuestra sociedad, en lo menos en el contexto en el que yo vivo, con todos los problemas que ha habido, con todo el deterioro que ha habido, ¿no? Cuando salió ¿no? Osakidetza pensábamos que iba a ser mucho más público, luego pues ya vemos lo que está pasando, por supuesto que tenemos que seguir peleando. A mí me da un poco de miedo. A ver, primero, por una parte, no me parece contradictorio el estar por un sistema público de cuidados y pensar en cuestiones comunitarias o fórmulas distintas y luego unirnos y ¿qué está pasando en tal pueblo? ¿Qué estáis haciendo? Quiero decir, creo que lo veo compatible de entrada y por eso pienso que cuando hablamos de un sistema público de cuidados es complicado porque no es como en la escuela, que es hacer escuelas y no hay espacios físicos, hay muchas cosas que van a tener que hacerse en trayectorias, en hogares, o sea, es distinta la organización, creo yo, de un sistema de cuidados. Entonces, no me parece contradictorio, por una parte, eso con lo otro, pero a mí me da un poco miedo el tema de la clase social. O sea, quiero decir que yo creo que hay una deriva en el feminismo muy interesante, vaya por delante, de pensar la salud un poco al margen de la sanidad pública, ¿no? de iniciativas más comunitarias, círculos de mujeres, talleres, todo este tipo de cuestiones que se han desarrollado muchísimo y las feministas jóvenes estáis además ahí haciendo un trabajo muy interesante. Es una deriva interesante, pero no nos podemos olvidar de la sanidad pública. No nos podemos olvidar de la sanidad pública en el tema de la pandemia, pensemos lo que pensemos y seamos lo críticas que seamos con cómo se ha gestionado, cómo se está gestionando, porque hay mucha gente que solo va a tener acceso a eso y además yo también quiero tener acceso a eso, aunque tenga un dinero para pagarme, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, quiero decir, esto es un tema, claro, debatible, ¿no? Antes decías tú lo de lo público, es que tenemos que pensar a qué le llamamos lo público. Sobre esto ya hay gente en el País Vasco que ha escrito, ¿no? ¿A qué le llamamos lo público? Las icastolas eran públicas, las otras experiencias son públicas, no es pública del todo, es popular, entonces lo popular ¿qué es? Lo comunitario, o sea, yo creo que hace falta ahí también un poco de trabajo de experiencias y también de terminología, ¿no? Pero a mí el tema de la exclusión de clase, tengamos cuidado porque si no me da la impresión, no digo obligatoriamente, pero que es un tema de feministas de clase media para feministas de clase media. Y eso me preocupa. Si no es así, pues bueno, espero que verlo y cambiaré la opinión, ¿eh? Pero ojo con estas iniciativas que al final dependen de que tenga recursos o no tenga recursos. Creo que lo podemos hacer todo y si nos ponemos a ello, y lo estamos haciendo también, quizá también a veces, ojo, tampoco quiero decir que no se haya hecho nada, también quizá es recoger lo que ya se está haciendo. Nosotras, solo termino con esto, en un seminario que hicimos sobre el tema de la vejez en la Casa de las Mujeres de Donosti, un día nos pusimos a recoger todas las iniciativas que conocía la gente, populares, institucionales y tal, y salió un catálogo de cosas que se estaban haciendo alrededor de Donosti, que yo no conocía la mitad, desde portales solidarios hasta redes de cuidados. Yo digo, yo necesito tener un catálogo, yo no sé. Entonces el feminismo creo que necesita tener ese catálogo de lo que se está haciendo para ver qué más o cómo tenemos que unirnos y aliarnos para seguir proponiendo cosas, ¿no? Bueno, tenemos unos minutitos para una última ronda quizá, entonces tanto quienes estáis online que podáis enviar algún comentario. Tenemos una pregunta que nos ha llegado y otra compañera que nos la va a hacer ahora de viva voz. Mientras te acercas, transmito la que ha llegado vía online, que plantea que, en vínculo con la cuestión del edadismo, y aprovecho para decir el libro, Mariluz, del Manifiesto de las Mujeres Viejas, que era el que sabía que... Manifestua, en euskera. Dale. Dale, en euskera. Andrés Arraren Manifestua. Ni ikasten ari naiz. Sorionak. Bueno, planteaba que cómo veis el tema de la silver economy, que plantea la vejez como un nuevo nicho de negocio, ¿no? Entonces, bueno, luego retomáis quizá esto y ahora tenemos aquí una compañera que nos quiere compartir. Hola. Bueno, nada, agradecerles también las reflexiones súper interesantes y quisiera como plantearles un poco, poner en diálogo
con las dos. El tema de la maternidad, ¿no? Cuando pensamos, en fin, siguiendo esa idea de cuando pensamos en la centralidad de la vida como ordenador, ¿no? de la reflexión y conocimiento en producción. Y cuando yo pienso, ¿no? Cuando ponemos la maternidad desde ese lugar, por dos, ahí me quisiera dialogar un poco con Cristina pensando, bueno, si también tomamos el debate de la decolonialidad de poder y hacemos un ejercicio de resgatar también más allá otros valores, ¿no? De la maternidad más allá de la familia nuclear, pensando que también la familia nuclear opera bastante, ha operado históricamente a partir del patriarcado y colonialismo, entonces si ahí podemos ver potencias también para pensar los valores o que, en fin, pensar la maternidad es lugar de vida, de producción, de saber también desde ese lugar, más allá de la subalternidad que ha también habitado y habita. Y un poco también con Marieluz pensar cuando nos provocaba, ¿no? En pensar esos lugares del entre, ¿no? Entonces también como si nos ubicamos ahí, que miramos, que se abre cuando pensamos en la maternidad y también pensando que es un lugar de cuidado y esas perspectivas que nos traían, ¿no? Pensar quién es cuidado también a partir de la maternidad y les que cuidan. Por ahí que me disparó. Gracias. Muchas gracias. 2 minutitos cada una, porque lamentablemente, como tenemos muy ajustados los tiempos para las sesiones online, así que vaya 2 pequeños temas, la Silver Economy y maternidad. Cristina. Bueno, mira, yo estos temas tampoco los he trabajado y espera que me parece que me estoy subiendo el volumen. No, solo puedo decir que esto sí de la colonialidad del saber, etc. Yo creo que aquí comento lo que he aprendido, me han comentado compañeras de pueblos originarios, ¿no? Que tampoco son todos iguales, o sea que también sus comunidades y sus culturas son diferentes, ¿no? Pero hay algo yo creo que viene de la tradición, bueno, de la necesidad, ¿no? Y esto es muy humano, de los grupos humanos más antiguos, del valor que le daban a la vida, y porque además podían dejar de existir en cualquier momento, ¿no? Por una peste, por un virus, por lo que fuera. Y entonces el capitalismo fue el que nos hizo mucho más individualistas, ¿no? Esta forma de cómo se organizaron las ciudades, etcétera, ¿no? Y entonces, pues algunas compañeras me explicaban que normalmente cuando nacía una criatura, esto era un cuidado de la comunidad, ¿no? Y entonces, y lo tomaban, no era como vamos a ayudar a la madre porque ahora no puede y porque ahora... No, era otra fórmula, es decir, otra manera de entender que esa criatura era una vida que la comunidad recibía, ¿no? Y que por tanto había que, como la valoraban, había que, o tenían o querían, ¿no? Hacer un cuidado entre todas, ¿no? Yo creo que esto, hoy hacerlo así, es muy difícil, pero yo creo que la idea que está de fondo, esto de cómo se valora la vida, creo que sigue siendo válida, ¿no? No he estudiado, no he dedicado al tema de las maternidades, que creo que en solitario es dificilísimo, todas lo hemos vivido, y además dificilísimo en cuanto a tiempos, a trabajos, a esto, pero el concepto de que tiene que ser tan individualista, yo creo que es un concepto de nuestras sociedades, ¿no? Actuales, ¿no? Y que esto no viene de las sociedades más tradicionales. Esto. Estoy completamente de acuerdo con Cristina. Yo tengo en esto una postura de intentar escuchar los nuevos discursos sobre la maternidad con tranquilidad, que me cuesta. Pero de verdad que me intento escuchar con tranquilidad porque creo que puede haber teorías y claves nuevas que tengo que estar pendiente. También pasa en antropología, que hay antropólogas jóvenes que están trabajando el tema de la maternidad, incluso a veces en contradicción con cosas que se ha dicho anteriormente. Pero bueno, vaya por delante eso. Pero yo, uniendo con lo que dice Cristina, una máxima que tengo es que los hijos no son nuestros.
mi hijo no es mío. Me lo tengo que recordar, porque yo soy muy de que mi hijo es mío, pero me lo recuerdo. No, los hijos no son nuestros, tomarán sus decisiones. Tal. Lo digo también en el sentido que dice Cristina de cuidado comunitario, ¿no? Que se nos ha olvidado. Y quizá terminaría con una pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos antes. ¿Por qué las feministas aquí y ahora no estamos pidiendo guarderías? A mí me gustaría discutirlo, incluso para pensar que no haya que pedir guarderías, igual no hay que pedirlas, pero me llama la atención que hace 15 años fuera, o 20, una reivindicación central y hoy día no las estemos pidiendo. Otro de los temas que podemos poner sobre la mesa si queremos. Gracias, es que ricasco. Pues nada, como teníamos pocos temas, otro más. Yo creo que hemos estado casi 1 hora y media, vamos a tener que acabar aquí para respetar los tiempos, además los tiempos desterritorializados. Muchísimas millas que era a las 2, muchas gracias por compartir. Yo creo que que de verdad ha habido aquí una apuesta firme por lo colectivo, por hacer en colectivo aquello de crear pensamiento. Necesitamos palabras, necesitamos conceptos, tanto para referirnos a aquello que nos está pasando y no nos gusta nada, como para nombrar aquello por lo que apostamos y luchamos. Colectivamente también ver cuál es nuestra apuesta de futuro, cuáles son nuestras reivindicaciones y exigencias concretas y cuáles son también las prácticas por las que estamos apostando o que tenemos que poner en marcha desde lo más inmediato, ¿no? En ese intento de conectar la realidad inmediata y arraigada con este sistema mundo, ¿no? Esta gran cosa escandalosa que tenemos. Entonces, bueno, pues milla esker a todas, también quienes habéis estado acompañándonos desde distintos lugares, y nos vemos en los talleres, en las sesiones paralelas en un ratito. E insisto, milla esker, Mariluz eta Cristina. Bueno, muchas gracias por la invitación.